días, soy Luis Gutiérrez Pausel y hoy me gustaría platicar acerca del tema México, Estado fallido o democracia en ciernes. El origen del debate ha sido la preocupación de los Estados Unidos acerca de la inseguridad en la frontera con México, la fragilidad que ellos perciben del Estado mexicano ante el crimen organizado, la incapacidad del Estado para guardar el orden y brindarle seguridad a sus connacionales, y el aumento de la delincuencia organizada, la corrupción y el narcotráfico. Consideran que los grupos criminales en México son de los más poderosos en el mundo y representan una amenaza para la seguridad de su nación. Aparte, la creciente corrupción que ellos ven de los encargados de la seguridad y el combate a la delincuencia organizada. Consideran que bajo tal situación, las opciones del Estado mexicano para acabar con la inseguridad y el narcotráfico en México se tornan casi imposibles. Consideran que en caso de que se presente un colapso en México, los Estados Unidos, por razones de seguridad propia, se verían obligados a intervenir militarmente en nuestra nación. Estos pensamientos se reflejan en varios informes y declaraciones, tales como la Agencia Internacional Stratford, en el camino hacia un Estado fallido, publicado a mediados del 2008. El artículo en la revista Forbes, la disolución de México, el siguiente desastre, a finales del año pasado. El informe del Pentágono acerca de México, en enero del 2009. La declaración de Dennis Blair, director de Inteligencia Nacional del gobierno de Barack Obama, ahora en febrero. Las reacciones en nuestro país a tales informes han ido desde las machistas nacionalistas hasta las minimizantes y defensivas. Por otro lado, también ha habido reacciones prudentes y objetivas. Se reconoce de que existe un riesgo de pérdida de las funciones del Estado ante el embate del narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado. Se reconoce que las soluciones tradicionales no han sido tan efectivas como originalmente se pensaba. ¿Cuáles son los antecedentes? El concepto de Estado fallido es de origen relativamente reciente y es un término bastante controversial. Antes hablábamos de la falta de gobernabilidad, de la falta de capacidad de un gobierno de llevar a cabo sus políticas públicas con eficiencia, con transparencia, con imparcialidad. Se consideraba que el debilitamiento de la democracia erosionaba los niveles de gobernabilidad de un país, lo que en un caso extremo podría producir el fracaso del Estado. En los últimos años se ha popularizado este término, el Estado fallido, inclusive a punto de crear una instancia internacional, el Fondo para la Paz, que se encarga de calcular el índice de Estado fallido y monitorear la paz alrededor del mundo. Se refiere a un estado donde los diferentes grupos de la delincuencia organizada, narcotraficantes, secuestradores, ladrones, comienzan a tomar partes del territorio nacional como sus feudos personales. El índice de Estado fallido tiene tres tipos de indicadores: los sociales, económicos y políticos. De acuerdo a este índice, México se encuentra entre los países en peligro de colapsar, pero en los últimos años se ha observado una mejora. En el 2006, México tenía una puntuación de 73.1. Entre mayor el número, mayor el peligro. Este puntaje disminuyó al 72.6 en el 2007 y a 72.2 en el 2008. Para formarse una idea, Somalia, estado en alerta, a punto de ser Estado fallido, tiene una puntuación de 114.2, mientras que Noruega, Estado sustentable, tiene una puntuación de tan solo 16.8. Entonces, si ha habido, de acuerdo a esta instancia internacional, una mejora en la gobernabilidad de México, ¿por qué las declaraciones alarmistas de los americanos? ¿Cuál es la realidad en México? Para empezar, casi no hay estadísticas de violencia y secuestros en el país. Las estadísticas que hay sugieren una disminución en el número de homicidios en los últimos 20 años. Por ejemplo, en 1990 se registraron 15.000 homicidios. En el 2000, 10 años más tarde, alrededor de 11.000. Y en el 2007 se registraron 8.000. Sin embargo, la percepción popular es que la inseguridad va en aumento. Las noticias son alarmantes. Los ciudadanos vivimos con el Jesús en la boca. Y como ustedes saben, la percepción de la realidad muchas veces sustituye a esta. Existe una creciente preocupación por la corrupción. Muchos funcionarios públicos responsables de la lucha contra el narcotráfico han sido apresados. Ahora estamos viendo que el narco está creando inestabilidad.
financiando manifestaciones para apoyar a sus propios intereses. Preguntémonos, ¿es México un Estado fallido? Veamos. ¿Cumple el Estado mexicano con el control sobre el territorio y tiene exclusividad para emitir moneda? Sí. El Estado mexicano controla virtualmente todo el territorio nacional e imprime la moneda. Pero en algunos municipios y ciudades el narco impone la ley. Hay territorios libres en algunas ciudades en donde la policía no se atreve a entrar. ¿Cumple el Estado mexicano con el monopolio en el uso de la fuerza? No totalmente. Existen grupos de la delincuencia organizada con gran capacidad de violencia. La guerra entre narcos produjo más de 5.000 ejecuciones en el 2008, doble de las ejecuciones del 2007, que a su vez fue 2 veces las ejecuciones del 2006. Los individuos están ajustando sus cuentas directamente en lugar de pasar a través del sistema judicial. ¿Cumple el Estado mexicano con la exclusividad para cobrar tributos? Sí, en su mayoría. Pero existen cobros por protección en varios pueblos y ciudades, los cuales son una forma de cobrar impuestos. ¿Cumple con garantizar la integridad y seguridad de nacionales y extranjeros? Sí, pero parcialmente. Los secuestros continúan aumentando. México ocupa el primer lugar en secuestros a nivel mundial, seguido por Irak. En los pocos casos en los que se ha detenido a los secuestradores, se ha comprobado que algunos eran integrantes de las fuerzas públicas. Las amenazas a los extranjeros en México continúan en ascenso. Esto parece sugerir que el Estado está perdiendo su capacidad de proteger a los ciudadanos y a los extranjeros. Como muestras de estos peligros se pueden citar los siguientes ejemplos. En octubre del 2008, el consulado de los Estados Unidos en Monterrey fue ametrallado. En diciembre del 2008 secuestraron a un experto americano antisecuestros en Saltillo. Y en enero del 2009 asaltaron y mataron a un investigador francés. ¿Cumple el Estado mexicano con el reconocimiento exterior como Estado? Sí, el gobierno representa la nación en el exterior. ¿Cumple con un sistema de organización política establecido? Más o menos, pero recientemente está bajo amenaza. En varias ciudades y municipios del país, los narcos imponen a sus miembros como presidentes municipales y diputados. Inclusive el secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, afirmó que de no actuar contra el crimen organizado, podríamos ver en México un futuro narcopresidente. Mi primera conclusión es de que calificar a México como Estado fallido es una exageración. En efecto, México no es un Estado fuerte, donde sus gobiernos hayan enfrentado con éxito los embates y desafíos de los carteles, la corrupción y el crimen organizado. México es un Estado con una gran debilidad institucional para llevar a cabo las reformas y políticas que requiere el país. Pero el país todavía está muy lejos de fracasar como Estado. Mantiene la supremacía virtual del control de su territorio, de su economía, del uso de la violencia y de la impartición de justicia. Los 3 poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, funcionan mal que bien. Las Fuerzas Armadas son republicanas y aceptan la figura presidencial. Claro, México corre el riesgo de ser un Estado fallido si se hacen las cosas mal. Sí, este es un escenario posible de que México llegue a ser un Estado fallido, pero lo considero poco probable. En las calificaciones de los organismos internacionales de los últimos 3 años se observa una mejora leve, pero mejora al fin y al cabo en la gobernabilidad del país. El desafío para México es pensar en nuevas opciones para romper de una vez por todas con el cerco del narco, la corrupción y la delincuencia organizada. Desgraciadamente, poco se está haciendo para combatir la corrupción en los órganos gubernamentales. La lucha contra la corrupción es parcial y no total. Y la situación actual del país exige acciones decisivas. Pero esto es un tema para otro día. Hoy por hoy, México no está perdiendo gobernabilidad. Esa es la primera conclusión. ¿Por qué el interés tan repentino de los Estados Unidos en los últimos meses acerca de la seguridad y gobernabilidad de México? Primero, por el cambio de administración de Bush a Obama. Segundo, para presionar a México a que adopte una posición más afín a la del gobierno americano. Tercero, para enviarle un mensaje al Estado mexicano de que los Estados Unidos no se van a quedar sentados si la situación se sale de control en México. Y cuarta, esto es tan solo un juego político entre vecinos en donde uno se cree más fuerte en todo que el otro. Soy Luis Gutiérrez Pusel, les mando un cordial saludo recordándoles que nadie pierde todo ni nadie gana todo y siempre se requieren buenos perdedores y por supuesto buenos ganadores. Un abrazo.